Y a poder ser que se llegue pues investidura a una mesa entre gobiernos. Pero si la primera fase, sin un calendario, sin un compromiso, Esquerra Republicana votará no a Pedro Sánchez. Pero es que Pedro Sánchez se votará que no, él mismo. Buenas noches. El futuro gobierno parece estar en las manos del separatismo. Ya hay fecha para un encuentro entre Esquerra y Partido Socialista. Este jueves los equipos negociadores de ambos bandos, encabezados por Gabriel Rufián y por Adriana Lastra, se van a sentar en la misma mesa para dialogar. Los republicanos exigen sentarse a hablar y negociar. Exigen un calendario y compromisos firmes para resolver el conflicto catalán, es decir, un referéndum en Cataluña. Sin este punto no habrá segunda fase, es decir, no se va a dar la llave de la investidura. Burlas a la ley desde Madrid en el Congreso de los Diputados que el Partido Socialista permite pensando en su propio bienestar y también desde Cataluña. Allí en el Parlamento Autonómico, Roger Torrent vuelve a dar argumentos de sobra a la justicia para que le acusen por desobediencia. Esta tarde se ha votado, a pesar de la prohibición del Tribunal Constitucional, la polémica resolución del derecho a la autodeterminación y a la reprobación a la monarquía. El Partido Socialista está muy engañado si cree que puede conformar un gobierno cuya estructura se tambalea porque sus principales pilares serán la izquierda radical y el separatismo. Todos los expresidentes de la historia democrática de España, a excepción de Zapatero, han dejado entrever su preocupación por ese gobierno de coalición entre PSOE y Podemos. El último en hacerlo ha sido José María Aznar, que ha coincidido en una conferencia con el francés Nicolas Sarkozy. El expopular advierte de que el apoyo del independentismo es un grave riesgo. De otra manera, en la forma en la que yo pueda, mi voz se va a oír. Si construimos un gobierno basado en una coalición radical de izquierdas, un sentido por el secesionismo y por el independentismo, estamos en situación de máximo riesgo y de máxima preocupación. El Partido Socialista pide la reprobación del portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, de Javier Ortega Smith. Los socialistas han presentado una moción de urgencia en la que le acusan de una falta de respeto a las víctimas de la violencia de género y de boicotear reiteradamente actos del consistorio que ha organizado en su recuerdo. Vox está siendo sometido a un linchamiento por parte de todos los partidos políticos. ¿Y los nietos? Esos ni llegan, vamos, ni lo sueñen, esos no cobran ni 5. Es el mayor temor de todos los pensionistas. Hoy le damos los datos de las pensiones en unos minutos en este informativo. Los trabajos quedaron paralizados el pasado mes de julio. Hasta ahora el Ayuntamiento retira las placas de los más de 300 chequistas en el cementerio de la Almudena. Tanto Partido Socialista como Más Madrid han cargado contra la decisión del consistorio. En el Partido Popular defienden un monumento que reconozca a las víctimas de ambos bandos. Este equipo de gobierno está de parte de reconocer a todas las víctimas y, por tanto, a las víctimas de la guerra civil en la ciudad de Madrid como a las víctimas de la posterior represión franquista. En Mali, 13 militares franceses han muerto en una operación contra el terrorismo yihadista, un accidente que se ha producido por la colisión de 2 helicópteros. El Elíseo ha confirmado esas muertes destacando su valentía. Desde el año 2013 son ya 38 los militares galos que han fallecido en Mali. No mendigamos con sillas, estamos aquí para resolver un conflicto político y tampoco somos los responsables de que Vox tenga el resultado que ha obtenido. Aquellos que dicen que la culpa es nuestra o que la culpa es de la izquierda o la culpa es del independentismo, ¿no? Es criminalizar a la víctima.
Esquerra no se mueve del no. Para hacerlo y cambiar su voto a uno más favorable a Pedro Sánchez, los separatistas imponen sus condiciones y la exigencia de un calendario para negociar entre ambos gobiernos a 48 horas de una reunión entre ambos partidos. Partido Socialista y Esquerra, salvo inconvenientes de última hora, mantendrán un encuentro este mismo jueves. Una negociación encabezada por Adriana Lastra y por Gabriel Rufián a las 5 de la tarde. La estrategia de los separatistas no es otra que la de hablar, dialogar y sobre todo negociar. ¿Quiere Sánchez su apoyo en la investidura? Es sencillo. Esta negociación tiene dos fases. La primera es de equipos de trabajo entre partidos y a poder ser que se llegue posinvestidura a una mesa entre gobiernos. Pero si la primera fase, sin un calendario, sin un compromiso, Esquerra Republicana votará no. Votará no a Pedro Sánchez. El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, ha dejado bastante claro que si el PSOE no acepta el compromiso de crear una mesa de diálogo, los 13 diputados de su formación votarán que no en la investidura de Pedro Sánchez, haciendo imposible entonces que prospere. Con la llave del futuro gobierno en la mano, Rufián ve a Sánchez muy debilitado, pero capaz de cualquier cosa. Y cada vez que hemos visto a un Pedro Sánchez que no puede elegir, que se siente débil, derrotado, pues se le puede llegar a sentar en una mesa de diálogo. Mientras tanto, los socialistas siguen siendo optimistas. ¿Pero ve con optimismo la propuesta de Esquerra? Nada, hay que ser optimista siempre hay que ser optimista. Que Esquerra Republicana quiera diálogo es buena señal, dicen. Creo que es bueno que sus bases hayan votado a favor del diálogo. 2, creo que el gobierno que se está presentando, un gobierno del Partido Socialista y de Unidas Podemos, es el único gobierno que apuesta por el diálogo, porque son los únicos partidos que apuestan por el diálogo en nuestro país. Esta semana es clave, comienza su negociación. La comunicación es constante, hablamos cada día y de hecho creo que no debería ser, evidentemente respetando que lo sea, pero no debería ser noticia. Nuestra responsabilidad es esa. Y estamos esperando para, en este caso, para hablar con el portavoz de Esquerra, que hablaré con él esta mañana, para ya ultimar esa reunión. A las 5 de la tarde del jueves, PSOE y Esquerra Republicana se ven las caras frente a frente. Mientras tanto, el separatismo en Cataluña ha vuelto a burlar al Tribunal Constitucional y salirse por enésima vez de la vía legal. El Parlamento ha aprobado este martes, con los votos de JxCat, de Esquerra y de la CUP, la polémica resolución que fue suspendida parcialmente por el Alto Tribunal el pasado día 5 de noviembre por las referencias al derecho a la autodeterminación y la reprobación a la monarquía. Alusiones recuperadas por la vía de las enmiendas. Ha salido adelante en la Cámara Baja con los 68 votos de JxCat, de Esquerra y la CUP, frente a los 21 en contra del PSC y del Partido Popular y las 8 abstenciones de Podemos. Los 36 diputados de Ciudadanos se han ausentado de esa votación. El Constitucional suspendió el acuerdo de la Mesa del Parlamento del pasado 22 de octubre de tramitar la propuesta de resolución que ahora se ha vuelto a votar. Roger Torrent vuelve a dar argumentos a la justicia para acusarlo por desobediencia. La antesala a ese encuentro entre Partido Socialista y Esquerra está marcada por las peticiones del Gobierno de sentido común y de altura de miras al resto de grupos políticos, fijándose en los presupuestos. María Jesús Montero, la ministra de Hacienda en funciones, ha pedido que el asunto de las cuentas públicas no se quede a un lado en estas negociaciones. Es un llamamiento a la sensatez, a la madurez política y al sentido común para que todas las formaciones políticas reflexionen y piensen que es necesario, urgente, yo diría que tiene una prioridad por encima de cualquier otra cuestión, la constitución de un gobierno. Los retos tan importantes que tenemos, la necesidad de presentar un presupuesto que se adapte, que se ajuste a las exigencias de Bruselas. La angustia por la inestabilidad política ha llegado también a una conferencia sobre el futuro de España, en la que ha estado José María Aznar y también Nicolás Sarkozy. Tras agradecer la presencia del uno al otro en la Universidad Francisco de Vitoria, han analizado el futuro de Europa y las posibilidades de desintegración de la Unión Europea. El francés ha querido pasar de pies puntillas por el tema político, pero no ha podido evitar hablar del problema del Brexit. Ambos, tanto Sarkozy como Aznar, han coincidido en señalar que la crisis va más allá de los partidos políticos, que es la crisis de la democracia y de todo Occidente. De una u otra manera, en la forma en la que yo pueda, mi voz se va a oír. Y que yo no estoy dispuesto a aceptar, ni a ver, ni a vivir
una posibilidad de que la nación española se rompa. Si construimos un gobierno basado en una coalición radical de izquierdas, en las cuales por primera vez después de la guerra civil los comunistas entran en el gobierno, por primera vez después de la caída del muro de Berlín los comunistas entran en el gobierno, comunistas chavistas a favor de Venezuela, a favor de todo lo que ocurre en ese centro del mundo. Y además de eso, eso está garantizado y consentido por el secesionismo y por el independentismo, estamos en situación de máximo riesgo y de máxima preocupación. La operación Gobierno de Coalición está casi lista. Hemos ido conociendo en los últimos días nombres para diferentes ministerios y cargos. Entre ellos está el de Manuela Carmena, que podría ser la nueva defensora del pueblo. Ya hace poco más de un mes la exalcaldesa no se descartaba para este puesto. Actualmente retirada de la primera línea política, ha mostrado su apoyo público a Más País, el partido que lidera Íñigo Errejón. A pesar de ello, Carmena dejó la puerta abierta a ocupar este puesto. El cargo de defensor del pueblo está ahora mismo ocupado por el socialista Francisco Fernández Marguán, que está actualmente en funciones. Nuevo abandono en Ciudadanos. Fran Hervías dimite como secretario de organización de la formación 4 días antes del Consejo General, que va a elegir a una gestora que dirija el partido hasta la celebración del próximo Congreso. Ha tomado esta decisión asegurando que se pone a disposición del partido, es decir, que no abandona la política. Su salida se suma a la lista cada vez más larga de dirigentes de Ciudadanos que han abandonado la ejecutiva o incluso la política tras la dimisión de Albert Rivera. Tras él vinieron las dimisiones de Juan Carlos Girauta, José Manuel Villegas y Fernando de Páramo. El mismo ha publicado la carta de su dimisión en las redes sociales respaldando a Inés Arrimadas, de la que todas las quinielas hablan para que sea la próxima dirigente de Ciudadanos. Ha llegado el momento de finalizar mi etapa al frente de la Secretaría de Organización de Ciudadanos. Hoy nuestro proyecto político es una realidad y gobernamos para más de 20 millones de españoles. He tenido la suerte de poder trabajar y aprender al lado de un hombre de Estado, de uno de los mejores políticos que ha tenido España, de Albert Rivera. Ciudadanos necesita seguir avanzando y estoy convencido, si así lo consideran los afiliados, de que Inés Arrimadas es la persona ideal para liderar este proyecto y conseguir grandes éxitos. Linchamiento a Javier Ortega Smith por sus palabras en el acto institucional por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El Partido Socialista pide la reprobación del portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, una medida a la que seguramente vayan a unirse el resto de partidos políticos. En la moción de urgencia que se ha presentado este martes, el PSOE pide la reprobación de Ortega Smith por su falta de respeto a las víctimas de la violencia de género y por sus reiterados boicots a cada acto que ha organizado el Ayuntamiento de la capital en su recuerdo. Ortega Smith fue increpado por una mujer, por Nadia Otmani. Esta mujer fue sentada al lado del de Vox y comenzó a gritarle afirmando que no era el momento de usar la violencia de género como algo político. Pero no ha quedado del todo clara la historia de esta mujer. Ante los medios de comunicación, Ortega Smith ha declarado que Otmani es presidenta de una asociación de mujeres marroquíes. Antes de ello, se ha conocido que en septiembre del año 98 la policía detuvo en Madrid a Nadia Otmani, que por aquel entonces era compañera en una operación en la que se descubrió un laboratorio clandestino de heroína ubicado en el barrio de San Blas y requisó más de 3 kilos de la citada droga. En la detención, esta mujer llevaba en el bolso 1.740.000 pesetas, una cantidad astronómica para esa época. Asegura que sobrevivió a un trágico episodio de violencia de género por parte de su entonces cuñado. Otmani cuenta que recibió supuestamente varios disparos cuando trató de defender a su hermana de los ataques de su expareja. La hemeroteca cuestiona la versión de la activista. Es presidenta de la Asociación de Mujeres Alamal, que ha recibido cuantiosas subvenciones públicas. Un tuitero, economista y militante de Vox, Arturo Villa, ha estado recopilando estas subvenciones a su asociación a través de las redes sociales. En el año 2009 se hizo con 30.000 euros como apoyo al funcionamiento de asociaciones de inmigrantes. En el año 2011, 10.000 euros para la diversidad de igualdad. Ese mismo ejercicio, casi 60.000 euros, exactamente 57.580 para el proyecto Construyamos Empleo.
El debate político también se centra hoy en los asientos de la mesa del Congreso. Todos los partidos políticos parecen estar dispuestos a realizar un cordón sanitario a la formación de Santiago Abascal, todos menos el PP. El Partido Socialista mantiene vivas varias negociaciones para evitar que en el máximo órgano de dirección de la Cámara se sienten los miembros de Vox. Partidos como Más País o Compromís siguen apostando por el veto a la tercera fuerza política en España. Desde Compromís lo tenemos muy claro y creo que también que desde Más País. Para nosotros el fascismo, cuando más lejos de las instituciones, mejor. Y en este sentido, gente que se aprovecha de las instituciones para hacer políticas absolutamente pasadas, absolutamente contra las personas, para nosotros sería muy importante que Vox no estuviera representado en la mesa. Si el Partido Popular quiere facilitarle una posición a Vox en la mesa, será su responsabilidad. Una jugarreta en la que el Partido Popular no piensa participar. Socialistas y morados se han conjurado para ese cordón sanitario. La mesa se compone de 9 miembros y en esta legislatura se pretende un reparto similar al anterior. Es decir, 5 componentes de la mayoría progresista, 3 del PSOE y 2 de Podemos y 4 para la oposición. Entre esos 4, los del Partido Popular que bloquean el plan de la izquierda para dejar a Vox fuera de la mesa. Es que no vamos a participar en cordones sanitarios. En otras palabras, no vamos a negociar con el Partido Socialista para excluir a ninguna formación de la mesa del Congreso de los Diputados. Nosotros, al Partido Socialista, lo que le exigimos es que asuman responsabilidades por los seres. Nosotros, al Partido Socialista, lo que le exigimos es que obligue al señor Sánchez a dar la cara ante todos los españoles. Nosotros, lo que pedimos al Partido Socialista es que nos diga qué está pactando con Podemos, qué está pactando, qué está negociando con los separatistas. En el cementerio de la Almudena, el Ayuntamiento retira las placas que incluían el nombre de los más de 300 chequistas. En ese mismo monumento se va a incluir a las personas que sufrieron la violencia por razones políticas, ideológicas o por creencias religiosas. El nuevo consistorio anunció que paralizaba los trabajos en julio y ahora, 5 meses después, ha empezado a desmontar lo que ya se había construido. Se va a unificar el reconocimiento a las víctimas de ambos bandos, unos hechos que no han gustado a la izquierda y acusan al consistorio de reabrir heridas y de volver al odio. Esta medida ha provocado que tanto Izquierda Unida como colectivos de memoria histórica se manifiesten mañana a las 11 frente a Cibeles. La memoria histórica de la izquierda no es compartida por este gobierno. La política de memoria histórica revanchista y sectaria de la izquierda no es compartida por el equipo de gobierno y, por tanto, nosotros en el Memorial de la Almudena lo que hemos querido hacer es un ejercicio de reconciliación, un ejercicio de entendimiento, un ejercicio de convivencia y, sobre todo, un ejercicio de reivindicación de lo mejor que nos ha pasado, que es la Constitución de 1978, con ese necesario prólogo de la transición. ¿Cuántos echamos de menos algunos a esa izquierda de la transición que supo poner por delante la convivencia, el entendimiento y el cerrar las heridas al enfrentamiento, el sectarismo y la revancha? Nosotros estamos de parte de la transición, otros están de parte de la discordia y del enfrentamiento. Este equipo de gobierno está de parte de reconocer a todas las víctimas y, por tanto, a las víctimas de la guerra civil en la ciudad de Madrid como a las víctimas de la posterior represión franquista. Luis Bárcenas pide salir de prisión con una pulsera telemática. El extesorero del Partido Popular ha presentado un recurso en la Audiencia Nacional para solicitar su puesta en libertad. Manifiesta que mientras el Tribunal Supremo resuelve los recursos contra la sentencia dictada en mayo de 2018, podría estar fuera de prisión y, en el caso de que fuese necesario, controlado por una pulsera telemática o bien personarse a diario en cualquier juzgado que se le pide. Añade Bárcenas que en el caso de que se rechace su petición, se le permita el día 24 y el día 25 de diciembre un permiso para poder pasar las Navidades con su familia. El extesorero estuvo en prisión provisional entre el año 2013 y 2015. No volvió a ingresar en la cárcel hasta mayo del año pasado, cuando la Audiencia Nacional le condenó. Novedades en la operación Kitchen. El juez analiza el portátil secreto del ex número 2 de Interior con los móviles robados a Bárcenas. Lo ha desvelado en exclusiva Esteban Urrizieta en el diario El Mundo. Tenemos conexión en directo con él. Esteban, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Este ordenador fue comprado por un valor de más de 1.000 euros con la partida de fondos reservados. ¿Con qué fin se compró?
Pues lo explicó Enrique García Castaño, el exresponsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía, que es uno de los imputados en el caso Villarejo y uno de los altos mandos de la policía que ha decidido confesar y relatar lo que pasó en lo que se vino a denominar Operación Kitchen, que no fue otra cosa que un Watergate organizado por el gobierno de Mariano Rajoy para robar a Bárcenas, al extesorero del PP, el material, la información que tenía contra la cúpula del partido. Una de las cuestiones que ha revelado Enrique García Castaño es precisamente que se compró ese ordenador portátil por importe de 1.000 euros con cargo a las partidas de fondos reservados, que se volcaron en ese ordenador 3 teléfonos móviles robados previamente a Bárcenas con la ayuda y la colaboración del entonces chofer y conductor del extesorero del PP, y que ese ordenador se le entregó en mano a Francisco Martínez, entonces número 2 del Ministerio de Interior, en su despacho para que consultara en secreto y sin que esa información pasara por el circuito oficial del Ministerio, lo que era un material sustraído ilegalmente a Bárcenas por parte de la Policía Nacional. ¿Cómo facilitó los teléfonos del extesorero el chofer de Bárcenas? Pues siguiendo el relato del propio García Castaño, se produjo una reunión improvisada en una cafetería de Madrid, concretamente en el Vips de la calle Ortega y Gasset, con el chofer, el conductor de Bárcenas, Sergio Ríos, que en ese momento estaba cobrando, estaba a sueldo de la policía y percibía 2.000 euros de fondos reservados. El conductor de Bárcenas le quitó al extesorero varios terminales móviles, los llevó a esa cafetería donde se había citado con la policía, con el comisario García Castaño y con varios miembros de su equipo, y allí, en ese local, se llevó a cabo el volcado del contenido de esos terminales móviles a un ordenador portátil, al que hacíamos referencia antes, que luego posteriormente fue entregado en mano al número 2 de Interior. Por lo tanto, fue pues un volcado, por así decirlo, de andar por casa en una cafetería deprisa y corriendo, y donde se sustrajeron, se clonaron, entre otras cuestiones, los famosos mensajes intercambiados entre Mariano Rajoy, entonces presidente del gobierno, y el tesorero Luis Bárcenas, en los que Rajoy le mostraba su apoyo, a pesar de haberse conocido ya la ingente fortuna suiza de Bárcenas. Además de ese, ¿qué tipo de mensajes se han encontrado de Mariano Rajoy? Pues ahí estaban los famosos de Luis Sefuerte y una batería de mensajes donde Mariano Rajoy, la mayor parte de ellos ya conocidos en estos momentos y publicados en su inmensa mayoría por el diario El Mundo, donde, como digo, le mostraba su apoyo, su respaldo, a pesar de que se había descubierto que Bárcenas ocultaba unos 40 millones de euros en una cuenta en Suiza. Por lo tanto, se puso a disposición del Ministerio del Interior un material que tenía Bárcenas para su defensa en los procedimientos en los que se encontraba inmerso. Se le robó ilegalmente con la complicidad del chofer, y ese material pues pasó a manos, según siempre el testimonio de García Castaño, del número 2 de Interior, que tuvo un conocimiento directo y personal de una información que de otra manera no hubiera podido conseguirse. ¿Qué otra información se fue volcando periódicamente de otras operaciones policiales en ese ordenador? Pues según aseguran fuentes policiales al diario El Mundo, en ese ordenador no solo se volcó los teléfonos móviles de Bárcenas, sino que se volcaban periódicamente diferentes operativos que contenían información sensible que, al igual que ocurría con los terminales móviles, no quería la policía que pasaran por el circuito oficial informático del Ministerio, y en ese sentido se volcaron datos vinculados con operativos realizados en Cataluña y concretamente relacionados con los Mossos d'Esquadra. Cabe recordar que la policía tenía numerosos confidentes en la Policía Autonómica Catalana, a los que pagaba también con fondos reservados, y esa información, insisto, según aseguran fuentes que participaron en esos operativos, era volcada también en el ordenador personal del número 2 de Interior. ¿Con qué intención sostenía esa información de las operaciones de Cataluña? Bueno, la policía quería tener monitorizado en todo momento al cuerpo de los Mossos d'Esquadra, por eso, como digo, se pagó
y se destinaron fondos reservados a determinados agentes que hicieron de confidentes y que facilitaban información puntual, sobre todo en relación con la asignación política de los mandos que dirigían el cuerpo y cómo se podría llevar a cabo, en base a esa información facilitada, una eventual intervención del cuerpo de Mossos d'Esquadra por parte del Ministerio del Interior en el caso de que se produjera un caso de desobediencia flagrante. ¿Es inevitable la citación como investigado de Francisco Martínez? Pues eso es lo que opinan en estos momentos los investigadores, que con los elementos que obran en estos momentos en su poder, es decir, el testimonio de García Castaño, la aparición del ordenador portátil y sobre todo el testimonio de los otros agentes de policía que estaban en esa cafetería madrileña y que han corroborado que se clonaron, que se sustrajeron los móviles del extesorero. Con esos elementos los investigadores tienen claro que de manera más o menos próxima se va a citar a Francisco Martínez en calidad de investigado para que aclare si lo que dice García Castaño es cierto, si lo que corroboran los agentes que le acompañaban es verdad, o si, como sostiene el propio Francisco Martínez hasta el momento, es todo una invención de este exalto mando policial para intentar pues librarse de su responsabilidad penal en los diferentes asuntos vinculados con el comisario Villarejo. Esteban, gracias y muy buenas noches. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Rodrigo Lanza, condenado a 5 años de cárcel por la muerte de Víctor Laínez, el conocido crimen de los tirantes de la bandera de España. La Audiencia Provincial de Zaragoza le considera culpable de un delito de lesiones dolosas en concurso con un homicidio imprudente. Además, deberá pagar una indemnización de 200.000 euros. En base a esta sentencia, el radical agredió a Laínez con alevosía, pero no buscaba provocarle la muerte. Además, también en la misma se aplica un agravante al atacar al condenado, el condenado a la víctima por motivos ideológicos y un atenuante de arrebato. La Fiscalía pedía para Lanza 25 años de cárcel con el agravante ideológico por matar al hombre de 55 años que vestía tirantes con la bandera española en una discoteca de Zaragoza el 8 de diciembre del año 2017. El fallo se produce después de que el jurado emitiese su veredicto el pasado 15 de noviembre, descartando que Lanza cometiese un asesinato como pedían las acusaciones. Hablamos ya con el abogado de la familia Laínez, con Juan Carlos Macarrón. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo se han tomado este fallo judicial? No es un escándalo que haya sido condenado a tan solo 5 años, mucho menos condena que por un delito fiscal. Bueno, la familia ya se llevó un golpe duro, tanto como yo a nivel profesional, con el resultado del veredicto, y evidentemente pues ya sospechábamos que la condena iría en esta línea, y el disgusto es enorme, como usted se puede imaginar, porque el juicio arrojó, en base a toda la prueba que se practicó, un resultado muy claro, por lo menos para mí como letrado, de que aquello había sido realmente un asesinato con todos los elementos que entiendo quedaron acreditados, aparte de los hechos, las agravantes que yo solicité y que para mí quedaron absolutamente claras y que verdaderamente nos parecía un verdadero escándalo. No me quiero extender porque entendemos que hay numerosísimas contradicciones en lo que es el veredicto y en lo que es la sentencia también, y que entendemos que el jurado en este caso se equivocó, no entendió qué se estaba juzgando, no entendió los conceptos y mezcló muchísimas cosas, y el resultado es de una incoherencia descomunal. Es largo desglosarlo, pero la incoherencia en todos los términos del veredicto y también de la sentencia es tremenda. ¿Tiene pensado la familia recurrir? Sí, nosotros vamos a recurrir al Tribunal Superior de Justicia. En los próximos días estamos ya preparando el recurso, estábamos preparando desde que conocimos el veredicto, y evidentemente vamos a recurrir amparándonos, como le digo, en todas esas contradicciones y en las numerosísimas irregularidades que se produjeron durante el juicio, que entendemos que deben servirnos de base para que se anule, porque así lo entiendo yo, ese juicio, y que se volviera a repetir, como entiendo que sería procedente a la vista de los resultados. ¿Cuándo podría salir de la cárcel Rodrigo Lanza?
Bueno, la ley de enjuiciamiento criminal, en el artículo 504, indica que las personas condenadas en prisión provisional no pueden permanecer más que hasta la mitad de la condena. En este caso, tratándose de 5 años, se cumpliría el 11-12 de junio, pero dados los plazos habituales del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, yo entiendo que resolverán el recurso en un tiempo bastante razonable, hablo de 2-3 meses, según los plazos habituales, y entiendo que para esa fecha conoceremos ya lo que opina el Tribunal Superior de Justicia, como le digo, y esperemos que albergue o que recoja nuestra petición, que entendemos bastante clara, porque los motivos son extensos para entender que ese juicio debe repetirse. Juan Carlos Macarrón, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Muy buenas noches. A ustedes por llamarme y muchísimas gracias por la cobertura. Muy amables. El gasto en pensiones ha vuelto a batir otro récord, más de 9 millones en noviembre. Según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Trabajo, la pensión de jubilación el 11º mes de este año se sitúa en los 1.200 euros. Pues yo no noto nada, yo llevo cobrando igual que hace 2 años. Aunque muchos no lo han percibido, lo cierto es que la Seguridad Social ha destinado este mes más de 9.000 millones de euros al pago de las pensiones contributivas, un 4,8% más que en el mismo mes de 2018. Y ya empiezan las movilizaciones. Los pensionistas vascos han convocado una huelga en enero para solicitar una mejora, porque a todos no les llega. Bueno, a mí sí, pero porque tengo una buena pensión, pero a todas mis amigas que son pensionistas no. Reclaman recuperar el poder adquisitivo perdido de pensiones y salarios y una revalorización automática en función del incremento del coste de vida. Algunos las ven peligrar. No tienen garantizado nada, con un canto en los dientes que lo tenga yo. Porque he trabajado 38 años, que si no, ni eso. Y otros confían en que se van a mantener. Nos están metiendo miedo, yo pienso, única y exclusivamente, porque dicen que no hay niños. Madre mía de mi alma, yo voy a un parque y está lleno, voy a otro y está lleno. O sea que no sé, a no ser que esos niños se vayan de España. El número de pensiones avanzó en noviembre un 1,13% respecto al mismo mes de 2018. Son ya más de 9 millones los pensionistas de nuestro país y los hay críticos. Yo que llevo toda la vida cotizando espero percibir más que no haya cotizado nunca. Las no contributivas es lo que tienen, si no contribuyes, bastante que te den. La subida de este año también ha impulsado al alza la cuantía media de las prestaciones, que se sitúa en poco más de 1.000 euros mensuales. Y muchos, como Carmen, al escuchar esa cantidad se quedan sin palabras. ¿Puedo decir que en 10 céntimos? Pues no, ni en eso. Nada, cero. Pero el gasto de las pensiones no solo se refiere a las de jubilación, también las de viudedad, incapacidad permanente y orfandad. Aunque el sentir general es este. Estoy harto de que digan que nos suben y no 2 euros, 3 euros, no notas nada en tu nómina, en absoluto. También hay muchos que están contentos con lo que cobran. Tengo pensión, gracias a Dios. Aún sin gobierno y sin ninguna idea detallada sobre cómo financiar a largo plazo el déficit de la seguridad social, la solución que nos dan en la calle es esta. Tendrán que seguir buscándose la vida afuera y empezando a ahorrar ya desde bien chiquitos para poder tener una vejez medianamente tranquila. El grupo ACES acuerda la venta del 74% de sus participaciones en 6 concesiones de peaje en sombra en España. A través de Iridium y Hermes han acordado la compraventa de ese porcentaje de las participaciones que Iridium tiene en 6 concesiones, con un valor empresa a diciembre del año 2019 por el 100% de los activos de más de 950 millones de euros. Iridium va a mantener un rol activo en la gestión y operación de los activos mediante contratos de operación y mantenimiento y contratos de servicios, manteniendo un 26% de participación con una presencia muy significativa en los órganos de administración de las sociedades y la gestión diaria de las concesiones. El portfolio incluye 2 concesiones en Cataluña, una en Castilla-La Mancha, una en Castilla y León, una en Navarra y una en Galicia. Las 6, con una inversión total de más de 1.100 millones de euros, están en operación y tienen un periodo medio remanente de 19 años. El acuerdo está sujeto a las aprobaciones habituales en este tipo de operaciones. Tiene el derecho a la última palabra el acusado. Si quiere que sea más visible para el jurado, no sé si el jurado le ve. No tengo nada más que añadir a lo que dijo mi abogada y pedir nuevamente perdón. Nada más.
Ese ha sido el alegato final del Chicle, sus últimas palabras en el juicio por el crimen de Diana Quer. Las declaraciones del acusado se han producido tras el alegato de la abogada de la defensa de Abuín, que ha reiterado este martes que no hay pruebas para acreditar que el Chicle violó a Diana Quer, que sí acabó con su vida pero por accidente. En un alegato de más de 2 horas se ha criticado el papel de los medios de comunicación, reprochando que se le había tratado como a un monstruo. La de hoy ha sido la única y última sesión en Santiago de Compostela en la que no han estado presentes los padres de la víctima por tener que personarse los dos en Pozuelo. Tras terminarse el juicio oral se ha determinado el objeto del veredicto antes de entregárselo al jurado. El jurado popular ya se ha encerrado a deliberar sobre las acusaciones que pesan contra el Chicle. Un miembro de la manada de Alicante viola a otro recluso en la cárcel. Uno de los 4 jóvenes encarcelados por la violación grupal y simultánea de una chica de 19 años en el día de Año Nuevo en Callosa de Ensarrea se ha vuelto a ver implicado en un episodio de agresión sexual. El hombre de 19 años participó junto a otros 3 internos de la cárcel de Alicante 2 en una violenta pelea a otro reo que habría terminado con una agresión sexual. Al parecer le introdujeron un palo de madera vía anal por la que necesitó atención médica posterior. Los hechos sucedieron el martes 12 de noviembre y se desconoce la decisión, el castigo que ha tomado la dirección de la cárcel. Normalmente son 2, expedientar a los jóvenes o expulsarles del módulo y mandarles a otra prisión. En paralelo, la investigación por la violación en grupo y simultáneamente a una chica de 19 años que los 4 jóvenes grabaron en enero continúa su curso en el juzgado. Y tenemos ya aquí con nosotros al portavoz policial de UFP, Serafín Giraldo. Serafín, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, nos vamos hasta las Rías Baixas, en la costa de Pontevedra, que se ha detectado un narcosubmarino con más de 3.000 kilos de cocaína. Es el mayor alijo incautado en esta zona de España. Sí, efectivamente, y eso nos da pie a hablar del poder de las mafias, de la infraestructura que tiene. O sea, hablamos de un submarino, pero esto lleva consigo una infraestructura importante. Ese submarino tiene que ser descargado con lanchas. Esas lanchas tienen que ir a 4x4, a coches 4x4, y a su vez a guarderías. Guarderías son almacenes donde se guarda esta droga. Y todo esto lleva una cantidad de gente impresionante, con lo cual hay mucha población que de alguna manera está traficando con esta droga. La mafia y el poder de la mafia demuestra que pueden llegar incluso a tener y contratar submarinos y gente especializada para traer droga. Los narcos submarinos son un método muy usado en Estados Unidos, pero algo totalmente novedoso en Europa, ¿no? En Europa tuvimos uno en agosto del año 2006, creo recordar, precisamente también en la ría de Vigo, pero ya lo cogimos, la Policía Nacional, descargado. Ya lo habían descargado, porque una vez descargado lo suelen abandonar. Un narco submarino más o menos puede valer 1 millón de euros y para las mafias esto es secundario, es decir, lo dejan abandonado una vez que han descargado. 2 de los 3 tripulantes han sido detenidos, pero ese tercero ha conseguido huir. ¿Sabemos algo de su paradero? Sabemos que es español y esto es muy importante. Significa que tenemos muchísima información, que la Policía Nacional, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera tienen muchísima información porque sabemos que era español. Está incluido en bases de datos policiales para ser perseguido a nivel nacional e internacional y esperemos que caiga pronto. Hablemos ahora de ocupación, porque según los últimos datos del Ministerio de Interior, en los últimos 5 años ha crecido un 58%. ¿A qué se debe que haya cada vez más casos? Estamos hablando de una media de 33 diarios. Efectivamente, nos tenemos que dar cuenta ya de una vez que la ocupación es un problema social y no ponemos remedio judicial para abordarla, para afrontarla. ¿Cuál es el problema real de la ocupación? Pues que los procesos se alargan, que ahora mismo entran en tu casa mientras estás aquí o en la mía mientras estamos aquí hablando y tardamos 6 meses de media en echar a esas personas, en echar a esos ocupas. Es decir, realmente es un problema social y no se le pone solución. La única solución que tiene precisamente es la judicial. No hablo de crear juzgados especiales como la violencia de género, pero sí agilizar los procesos de ocupación porque da muchos problemas a la sociedad y en general a gente que no tiene recursos. Otro tema polémico que acabas de mencionar de esta semana es la violencia de género. ¿Qué datos maneja la policía? Pues la policía maneja unos 300, más o menos 300 denuncias diarias de violencia de género y unas 65.000 denuncias al año. La verdad es que es un problema, es una lacra importante que estamos sufriendo la población española, la violencia de género. ¿Qué pasa cuando una mujer se dirige a una comisaría?
Mira, tenemos dos fases. En un primer momento todo es muy eficaz, todo es muy rápido. La Policía Nacional atiende con mucha premura, con mucha eficacia a esa mujer. En primer lugar, lo que se hace es atenderla médicamente, atenderla psicológicamente, se le pone un abogado e incluso se procede a la detención de la persona a la que ella denuncia, de su maltratador. Con lo cual la eficacia es absoluta. Pero hay un segundo momento, cuando esa persona abandona la comisaría. Cuando esa persona abandona la comisaría, generalmente es ella desamparada. En el peor de los casos, porque en el mejor tiene una orden de alejamiento para su agresor que no tenemos medios para cumplirla. Es decir, te puedo hablar de poblaciones como Madrid, en la que una persona que se dedica a la OFAN, un especialista de la OFAN, es decir, para las tareas de prevención, tiene a 20 y hasta 30 mujeres a las que tiene que atender y asistir. Hablo de un policía que está en contacto telefónico con 20 o 30 mujeres que necesitan ayuda. Es decir, la policía ahora mismo no tiene recursos para atender a esta lacra. ¿Podríamos decir entonces que funciona realmente bien la normativa vigente? No, y es que además las estadísticas están ahí. Desde 2004 tenemos una media entre 50 y 70 mujeres muertas. 50 o 70. Y luego vas al Boletín Oficial del Estado y ves cantidades tremendas de dinero que se destinan a la violencia de género, pero que no llegan a las víctimas. Ves, por ejemplo, que en el año 2017, no quiero equivocarme, 31,7 millones se dieron para la prevención de la violencia de género, al instituto que precisamente tiene que prevenirla. 266 millones de euros, vuelvo a repetir, 266 millones de euros para prevenir esta lacra, de los cuales casi nada llega a las mujeres que verdaderamente necesitan ese dinero. ¿Qué pasa con ese dinero? No lo sé, pero se debería investigar, porque ese es el principal problema que tiene ahora mismo la violencia de género. Sin duda. Serafín Giraldo, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Buenas, un placer. 13 militares franceses han muerto en una operación antiterrorista en Mali. Participaban en un operativo contra los yihadistas en ese país africano cuando dos helicópteros colisionaron. Estamos hablando de 6 oficiales, 6 suboficiales y un cabo primero de fallecidos. Estaban trabajando, como decíamos, en la operación Barkhane, que moviliza más de 4.000 soldados en los 5 países del Sahel para ayudar a sus gobiernos frente a la penetración de yihadistas violentos que pretenden desestabilizarlos. El suceso se produjo tras chocar un helicóptero Tigre y uno Cougar. Con las bajas de ayer son ya los 38 los militares fallecidos en Mali desde el año 2013. El Elíseo ha remitido un comunicado confirmando los hechos y en él también se destaca la valentía de los soldados muertos por Francia en el duro combate contra el terrorismo. Tiembla Albania por un terremoto de magnitud de 6,4 que ha provocado ya varios muertos y centenares de heridos. Muchos edificios se han derrumbado y los habitantes de las ciudades afectadas han salido corriendo muertos de miedo a las calles. Un seísmo el peor de los últimos 30 años en el país, que ha llegado a sentirse en Italia. Al menos 6 personas han muerto como consecuencia de un terremoto de magnitud 6,4 en la escala abierta de Richter, registrado en Tirana, la capital de Albania. El mayor seísmo que ha sufrido el país en las últimas décadas y que ha provocado el derrumbe de varios edificios. El movimiento telúrico se ha registrado poco antes de las 4 de la madrugada de este martes, según las estimaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos, siendo el segundo temblor fuerte registrado en los últimos 2 meses. El movimiento telúrico ha tenido su epicentro a 30 kilómetros al oeste de Tirana, con hipocentro a una profundidad de 10 kilómetros. 2 mujeres han sido encontradas bajo los escombros en un edificio de apartamentos de la localidad de Simani, en el norte del país, y un hombre ha muerto en Kurbin tras saltar de un edificio por miedo a las consecuencias del seísmo, según ha informado un portavoz del Ministerio de Defensa albanés. Los cuerpos de otras 3 víctimas se han encontrado entre los escombros de los edificios que se han derrumbado en la localidad de Durres. Mensaje de socorro de Pablo Ilbar. Este hombre español cumple cadena perpetua en Estados Unidos, condenado por un asesinato que se produjo en el año 1994 a partir de unas pruebas nada claras, muy débiles y también escasas. En un breve vídeo que se ha remitido a la asociación Pablo Ilbar Juicio Justo, solicita ayuda para poder demostrar que él es inocente. Hola amigos, no hay suficientes palabras para expresar cuánto os necesito. Cuánto os agradezco todo lo que hacen por mí. Por favor, ayúdame a demostrar mi inocencia. Ayúdame a salir de este infierno que estoy viviendo. Ustedes apoyo me dan
tanto ánimo, no hay manera de poder agradecer todo lo que hacen por mí. De todo mi corazón lo quiero. Michael Bloomberg se lanza a la carrera demócrata, a la Casa Blanca. El exalcalde de Nueva York lo hace con un objetivo claro, el de derrotar a Donald Trump y reconstruir América. Al expresidente lo califica como un empresario fracasado y una amenaza existencial. Era la lucha por América. And we will make America great again. Y la ganó Trump. Ahora esa lucha vuelve de nuevo en forma de elecciones. Unas presidenciales que se celebrarán en noviembre de 2020 y a las que el actual magnate ya ha anunciado su candidatura a la reelección. Advertencia de los demócratas, quieren hacerse ahora con el liderazgo de la carrera presidencial y desbancar a Donald Trump. El último en postularse para el cargo ha sido Michael Bloomberg, exalcalde de Nueva York. Ha anunciado su candidatura a la Casa Blanca porque pretende, dice, reconstruir América. Desde el Partido Demócrata han creado un frente común contra Trump, aunque chocan con dos estrategias, revolución o reformas. Han sido más de 20 los aspirantes a las primarias, entre los que se encuentran nombres como los de Joe Biden, Elizabeth Warren o Bernie Sanders. Son los tres primeros que más suenan y a los que se tiene que enfrentar ahora el que fuese 3 veces alcalde de la Gran Manzana, Bloomberg, aunque le lleva ventaja al resto de competidores en la campaña. Es uno de los hombres más ricos del mundo, casi 20 veces más que Trump, y además ha formado parte de los principales partidos políticos, sí, incluido el republicano. Intentan evitar a toda costa que el proceso del impeachment a Trump monopolice el debate y las elecciones. Son la oposición y están focalizando sus acciones en la lucha contra el cambio climático y también contra el uso de las armas, uno de los temas más polémicos en el país. Y si en 2015 fueron los republicanos los que tuvieron debates concurridos para elegir candidato, ahora que se mantiene Trump como titular es el turno de los demócratas, todos con un objetivo común, sacar de la Casa Blanca al actual presidente. Se acordarán de Luis, el koala rescatado entre las llamas de los devastadores incendios de Australia. Ha muerto esta misma madrugada. Fue sacrificado este martes al no recuperarse de las heridas causadas por el fuego. Después de haber sido salvado del fuego, ingresó en el hospital de koalas del estado oriental de Nueva Gales del Sur. Desde entonces fue tratado por diversas quemaduras causadas y durante una revisión para evaluar las heridas y también para cambiar los vendajes, los veterinarios pudieron comprobar que no había mejorado. No hay cifras oficiales, pero los expertos creen que el número de koalas fallecidos durante los actuales incendios pueden superar los 1000 de una cifra total que ronda las 80.000 especies. Fue en el año 1969 cuando el humano pisaba la luna por primera vez, pero Tintín ya lo había hecho mucho antes en páginas de cómic. Este viaje histórico se relata en el CaixaForum de Zaragoza a través de la exposición Tintín y la Luna. Este centro cultural acoge desde hoy hasta el próximo 1 de marzo esta muestra que permite remontarse a aquel 20 de julio de hace 50 años, cuando el hombre, a bordo del Apolo 11, llegaba a la Luna. Entre las piezas que componen la exposición Tintín y la Luna se encuentran la reproducción del primer telescopio de Galileo, un módulo interactivo en el que se puede simular que se camina por la superficie de la Luna, la réplica de la escalada de Emilio Herrera y otros productos necesarios para ese momento histórico. Tintín es el guía ideal para esta exposición que podrá visitarse desde las 10 de la mañana a 8 de la tarde de lunes a domingo. Y hoy es 26 de noviembre, el Día Mundial del Olivo. De él se extrae la aceituna y el aceite de oliva. Se trata de un sector imprescindible para mantener muchos puntos rurales de España y forma la base de la dieta mediterránea, considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta jornada se celebra a raíz de una propuesta presentada por el Líbano y Túnez, y la UNESCO recomendó que el 26 de noviembre, el día de hoy, de cada año se celebrase como el Día Mundial del Olivo. Diferentes asociaciones llevan meses reivindicando la importancia del olivo como un cultivo que trae consigo bienestar social y económico. Con más de 90.000 hectáreas somos el principal país productor y exportador de aceite de oliva a América. Nosotros nos despedimos ya, no hay tiempo para más, pero los dejamos como siempre con Tiempos Modernos y después El Gato al Agua. Gracias por acompañarnos y muy buenas noches.